Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Perdonadme que me tomase un par de días de descanso, pero bueno, ya veíais que mi garganta los necesitaba. Ya estoy algo mejor, pero bueno, es que esto continúa todos los días, la serie no para y yo pues entonces tengo que seguir con ella. Y hoy vamos a hablar de Alonso del Marqués de Luján, de un personaje del que tenía ganas de hablar pues desde hace prácticamente un año. Pero claro, siempre yo tenía aquí la esperanza de esperar a que se plantase un poco ante Cruz para poder hablar de por qué nuestro marqués es tan inútil, tan maceta, como siempre decimos, es el poto que hay en la entrada de la promesa. Y ahora, después de 29 entregas de las Crónicas de la Promesa, llega Alonso de Luján y cómo el amor es la muerte del deber. Pero antes de comenzar, como siempre, pues soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo porque os va a gustar y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers y más Clippers, que estamos ahí rozando los 70.000. Y ya sabéis que mi sueño es llegar a los 100.000 para tener ahí mi plaquita. ¡Ay, qué ganas! Y guardarla para siempre, que será como tener un pedacito de vosotros. Y por supuesto también tenéis disponible el enlace a mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de 1920, tanto en la cajita de descripción del vídeo como el primer comentario fijado. Otro que está fijado también en la promesa, como digo, es Alonso. Durante este año de serie hemos conocido a un marqués que prácticamente no hacía nada, ni el huevo si nos ponemos aquí a hablar de forma más coloquial. Alonso ha sido siempre un personaje completamente sometido a la voluntad de Cruz y casi que de cualquiera en esa casa. A pesar de ser el marqués, a pesar de ser el cabeza de familia, a pesar de ser pues el que debería de tomar la decisión final sobre todo, Alonso es un personaje que simplemente está por ahí pululando por la casa sin voluntad ninguna, sin autoridad ninguna y sin decisión ninguna. Tanto Cruz como incluso Lorenzo o a veces sus hijos, la propia Jimena e incluso invitados como la baronesa de Grazalema le han mangoneado si ha hecho falta. ¿Pero por qué? ¿Por qué Alonso tiene tan poca sangre en las venas? Porque muy pocas veces lo hemos visto sacar carácter y casi siempre ha sido con los criados. Ha sido esta semana, ayer mismo, cuando pudimos ver cómo por fin se plantaba ante Cruz y le recriminaba que hubiese, ideado toda una estratagema para sacarlo a él de palacio y traer a Mr. Cavendish. Y no sé vosotros, pero mientras yo veía la escena pensaba, a este hombre le ha molestado más que trajesen al inglés que, por ejemplo, que Cruz vendiese el broche de Doña Carmen, de su primera esposa. O que Cruz, ya que estamos aquí hablando del negocio de las mermeladas, se quedase con el dinero de la primera venta que hicieron Pelayo y Catalina por la cara. Pues no, parece que esas dos acciones le molestaron menos que esta. ¿Pero por qué? ¿Por qué Alonso le consiente tanto a Cruz? Pues yo creo que la clave está en Dolores. En Dolores, que ya sabemos que Alonso tuvo una aventura con ella, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró, pero sí que sabemos que seguramente Alonso estaba al tanto del embarazo de esta y que por eso le puso la casita en los terrenos de la promesa para que viviese allí tranquila como una mantenida para que tuviese a su hijo, al que sería después Marcos y hoy día Curro. Creo que la desaparición de Dolores, porque no creo que Alonso sepa que está muerta, sino que, debe pensar que simplemente desapareció porque se fue con sus hijos y lo abandonó, fue el gran punto de inflexión en la vida de Alonso que lo convirtió en lo que es hoy. Seguramente el dolor, el corazón roto por haber perdido a Dolores y a ese hijo que esperaban, más la culpa, porque seguramente se sienta culpable porque no deja de ser una buena persona Alonso por haber engañado a su mujer y haberla tenido con una cornamenta, le harían también achantarse ante una Cruz que ya sabemos que sí que es todo voluntad y sí que es todo mano de hierro. Así que yo creo que ese momento en 1898 fue el que convirtió a Alonso en el perrito faldero que es hoy. Pero sí que creo que antaño Alonso era un hombre muy distinto, un hombre con voz propia, con voluntad y a las pruebas me remito. Alonso era el segundo hijo del anterior marqués de Luján, porque una cosa muy importante es que no conocemos exactamente el apellido de Alonso ni de la familia. Se supone que es Mendoza porque se ha visto en algunos documentos que se firmaba como Alonso Mendoza marqués de Luján. Pero lo que yo digo siempre, hasta que los personajes no lo verbalicen, hasta que no se escuche en una línea de diálogo, no podemos darlo por sentado. Pero no sabemos el apellido ni tampoco sabemos qué número de marqués es.
No sabemos si es el 10º marqués de Luján, el 5º o el 20º. Pero el caso es que Alonso era el segundo hijo del anterior marqués de Luján, de su padre, y tenía un hermano mayor, Pedro, que murió cuando tanto él como Fernando eran niños. Y luego aparte tenemos a sus hermanas, esas a las que prometió cuidar y que parece que no cuidó. No sé si también deberíamos de esperar que el Alonso joven, el Alonso de hace tantos años, también tuviese ese punto ambicioso, egoísta, que quizás sí que podía compartir con Cruz, solo que simplemente él, pues entre la influencia de Carmen y la influencia de Dolores, pues terminó yendo por un buen camino. Pero relación con sus hermanos a un lado, sí que tuvo que hacer notar a Alonso su valía y su voluntad cuando perdió a su padre también siendo muy jovencito. Recordemos que el anterior marqués de Luján, el padre de Alonso, por lo que se ha comentado en la serie, murió en extrañas circunstancias, murió pues de forma prematura, se comenta, se teoriza que fue asesinado, aunque no sabemos por quién. Sí que Cruz comentaba que al menos Alonso tuvo la suerte de poder llegar a tiempo para despedirse de él. Alonso recibió el marquesado de Luján en un estado un poco, digamos, no en la ruina, pero sí en peligro de quiebra. Eran tiempos cambiantes, tiempos muy difíciles. Se ha hablado de que seguramente se refieran a los tiempos de la restauración borbónica, justo después de la Primera República, y tomando decisiones arriesgadas, optó por ejemplo, abrir una cooperativa para asegurar el regadío de las tierras y cambiar los olivos por vides. Decisiones valientes que, con el tiempo y por desgracia, no se atrevió a tomar de nuevo para cuando llegó la época actual de la serie. Desde hace años es por ello que Alonso ha venido dilapidando la fortuna familiar y perdiendo dinero. Y aún así el Alonso del pasado mostró todavía la suficiente sangre fría como para casarse con Carmen de Altúnez y Pino por dinero, porque recordemos que Alonso no amaba a Carmen, sino que se enamoró de ella ya una vez el matrimonio llevaba un tiempo. Es por ello que creo que las sucesivas muertes de Carmen y también de Dolores significaron para Alonso la muerte del deber. Lo que digo, el amor es la muerte del deber. Porque tras haber perdido a estos dos grandes amores, aunque todavía tuviese a sus hijos, aunque todavía tuviese a una esposa a la que quería, porque según sus palabras él quiere a Cruz, creo que Alonso estaba ya cansado. Sí, esa sería la palabra, cansado de la vida, cansado de tantos sinsabores, cansado pues no solo de haber perdido a estas dos mujeres, sino a su hermano Pedro, a su padre, a sus hermanos, aunque siguiesen vivos, pero con los que ya no tenía relación. Es como que esa soledad seguramente terminó atormentando a Alonso y creo que no es difícil imaginar que el Alonso actual, tan desilusionado con todo, es el que podría haber terminado siendo Manuel si su matrimonio con Jimena hubiese continuado años y años. Se habría convertido eso en un hombre muerto en vida. Aunque no olvidemos también el factor del contexto socioeconómico del personaje. Alonso no deja de ser un noble y ya sé que muchas veces preguntáis, pero es que los nobles no trabajaban, y la respuesta es que no, los nobles no daban un palo al agua, como quien dice, porque tenían a todo no solo a los criados, sino pues tenían agentes, abogados, tenían todo tipo de personas que se encargaban de cualquier asunto que hubiese que atender. O sea, Alonso, si hubiese querido, no tendría ni que haber aprendido a leer y podría haber seguido adelante igual que ahora. Así que no olvidéis ese factor tan importante. Pero lo que yo creo es que Alonso, después de tantos sinsabores, estaba muerto en vida, y que es ahora, viendo la ilusión de Catalina tan parecida a su madre Carmen por levantar el negocio de las mermeladas, o viendo a Manuel también plantarse ante Jimena y ante su injusta situación, que Alonso está tomando ejemplo de las generaciones venideras, de las generaciones que le están recordando a su propio pasado, y es por lo que por fin ha decidido salir de este sueño eterno, de ese sueño de cobardía, para enfrentarse a su mujer, tomar las riendas de su vida y ser ahora sí que sí el Marqués de Luján. Con todo esto espero que os haya gustado este análisis del personaje. Me decís en los comentarios vuestras impresiones, si estáis de acuerdo o cuál es vuestra visión de Alonso. Y nada, que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis si no lo estáis, que me ayuda muchísimo de verdad. Y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920,
es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.